Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Sí, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora está con nosotros en línea directa la economista Ruth Arregui. Ella es superintendente de bancos. Economista Arregui, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Muy buenas noches, Freddy. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, un gusto también saludar a su audiencia en FM Mundo. Como usted bien lo acaba de señalar, efectivamente, la Superintendencia de Bancos tiene trazado una planificación estratégica dentro de la cual hemos estado, y lo comentamos con usted al inicio de la gestión, hemos estado muy empeñados en fortalecer un tercer pilar que es propender a sistemas financieros inclusivos. Y dentro de este concepto de los sistemas financieros inclusivos, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, una de las barreras de acceso a la inclusión financiera y por tanto al bienestar financiero es precisamente las altas tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que la Superintendencia de Bancos ha venido trabajando? Por supuesto, como un insumo, porque no le corresponde a la Superintendencia de Bancos, sino al Banco Central del Ecuador, proponerle a la Junta de Política y Regulación Monetaria el establecimiento de las tasas de interés. Pero nosotros hemos estado preocupados sobre este tema y hemos buscado dentro de lo que son las mejores prácticas en los estándares internacionales, cómo establecer tasas de interés que sean competitivas, que sean que mejoren, ¿no es cierto?, el acceso precisamente de las personas a estos productos y servicios financieros. Y en ese sentido hemos nosotros logrado ya tener un estudio que lo estamos entregando al Banco Central también para su consideración y para su revisión, ¿verdad?, que es un estudio que se basa en el cálculo de una tasa prime. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una tasa prime es una tasa casi libre de riesgo, muy cercana a libre de riesgo. Y esa se convierte en una tasa marcadora. Y al ser una tasa marcadora, entonces lo que propende es a que las otras tasas o las tasas de los otros segmentos de crédito también, ¿no es cierto?, tiendan a bajar o a converger hacia se anclen a esa tasa. Así es. Se anclen a esa tasa, es decir, converjan más bien a esta tasa marcadora. Ahora, ¿en qué consiste esto? Usted conoce, y quienes nos escuchan también conocen, que las tasas de interés responden a los costos de la intermediación, es decir, no es un tema que por decreto uno pueda fijar o establecer, porque si uno fija por decreto, entonces las tasas tienden siempre a subir, ¿no es cierto? Y eso definitivamente no genera competencia. Sin embargo, si uno hace una metodología como esta, que es una metodología técnica, está basada en la estructuración de los costos que tienen las instituciones. Y el costo más, o el componente principal de los costos, más bien, digámoslo así, es precisamente el riesgo asociado al riesgo crediticio. ¿Cuál es ese riesgo? Es el riesgo de que los que toman préstamos, los que hacen créditos, no lo paguen, incumplan en los pagos. Entonces, esto es lo que se conoce como un riesgo de incumplimiento y ese es quizá el componente más fuerte dentro de la estructuración de los costos de la tasa de interés. Al ser entonces una tasa prime, es decir, una tasa que está calculada con lo mejor, digamos, de la cartera o de los clientes de la cartera comercial, entonces lo que hace es establecer esa tasa que está en este cálculo sin ese componente del riesgo. Claro que esto es referencial, ¿no es cierto? Por eso se llama tasa marcadora. Es una tasa referencial que al ser adoptada, implementada, busca que en el tiempo entonces se vaya convirtiendo en mucho más eficiente también la capacidad de las instituciones financieras primero para poder ofertar los créditos
con este cálculo de la tasa, y por otra parte también se benefician los clientes en general, digamos, los que acuden al sistema bancario en general, pero muy en particular aquellos que tienen mejores calificaciones crediticias. Ahora, economista sí. Arregui, perdone que le interrumpa. Sí. Usted lo señaló bien, le corresponde esto hacer al Banco Central, y lo que está haciendo la superintendencia es una iniciativa que puede sumarse a la que está llevando adelante el Banco Central. Pero el gerente del Banco Central habla de una nueva metodología para el cálculo de las tasas de interés, donde entran una serie de variables y factores que van a dar como resultado un número X que sea como referencia para de allí en más marcar las tasas de interés. ¿Usted cree que se va a sintonizar plenamente esta metodología, este planteamiento que tiene la superintendencia de bancos con el cambio metodológico para el cálculo de la tasa de interés que está haciendo el Banco Central ahora mismo? Yo creo que sí, todos estamos en el mismo empeño, Freddy. Usted conoce que incluso el mismo presidente de la República ya lo ha dicho. Todos estamos buscando que efectivamente las tasas de interés puedan bajar, porque, como acabo de explicarlo, es una barrera en el acceso hacia el bienestar financiero. Y esa barrera, si bien impacta a toda la población, obviamente impacta mucho más a los hogares pobres, ¿no es cierto?, a las familias que en este mismo momento no pueden acceder a esta diversidad de productos y servicios financieros. Claro, pero esta tasa prime que usted habla cumple efectivamente este dicho popular que habla de que el banco le presta un paraguas cuando no llueve, y cuando llueve le quita el paraguas. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta tasa prime va a estar más baja para las personas que tienen, por ejemplo, trabajo fijo, ingresos fijos, y va a ser más cara para las personas que no tengan esas condiciones, lamentablemente, y que suelen ser las que más financiamiento necesitan, porque usted va a coincidir conmigo que hay menor riesgo con una persona que tiene un trabajo estable, con ingresos familiares que no comprometan más allá del 30% de lo que tiene que dedicar al pago de ese crédito, que un comerciante informal, por ejemplo, que quisiera ponerse un negocio, pero que no le puede garantizar ingresos fijos mensuales. Mire, no es así. Yo acabo de explicarle que efectivamente esta es una tasa que está libre de riesgo. El cálculo se lo hace precisamente para que, siendo esa la tasa marcadora, todas las demás tasas de los otros segmentos de crédito, ya sea de microcrédito, de consumo, ¿no es cierto?, todas estas otras tasas tiendan a converger justamente para que bajen. Ese es el efecto que se ocasiona. Esta metodología de cálculo no es novedosa en el mundo. Hay muchos países que aplican esta metodología, más todavía aquellos países que tienen economías como la nuestra, que es una economía dolarizada, es decir, los Estados Unidos, Panamá, El Salvador, ¿no es cierto?, tienen esta metodología de cálculo. Justamente porque al ser, en principio, digamos, estimada sin el componente de riesgo, entonces, cuando ya se oferta y se vuelve una tasa de referencia, entonces tienden a bajar justamente, es tanto la tasa comercial, cuanto del segmento comercial, cuanto las tasas de los otros segmentos de crédito. Ahora, ¿qué también debemos tener nosotros en cuenta en esto? Es que la estructura de los costos tiene que ver obviamente con los factores endógenos de las instituciones financieras, que son los que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, el riesgo de incumplimiento, etcétera. También tiene que ver con los costos operativos que tienen las instituciones, en personal, en cobranza, en tecnología, pero de otra parte también hay factores de carácter exógeno. Y en esos factores de carácter exógeno están, en cambio, todos aquellos que forman parte, diga usted, del desempeño macroeconómico, de la política pública, de los impuestos, de otro tipo de marcos normativos, y un componente importantísimo es riesgo país.
Estos factores exógenos de los que usted habla me da pie, economista Arregui, para invitarle a usted y a los amigos que nos escuchan a recordar lo que nos dijo en este mismo espacio Alberto Acosta Burneo, el economista, analista económico, respecto de lo que se necesitaría en el país para buscar la reducción de las tasas de interés. Economista Arregui, le invito a escuchar ahora. Yo creo que ese intento no va a lograr una reducción significativa de tasas de interés. Estamos viviendo este momento, ya estamos viviendo una reducción de tasas, pero como una consecuencia de la situación del mercado. Existe muchísimo ahorro que no ha podido ser transformado en crédito por una debilidad en el mercado de crédito. Y eso está reduciendo tasas de interés, sin ningún cambio. Este esquema de bandas no va a reducir las tasas de interés tampoco, porque la tasa de interés, tenemos que entender, igual que cualquier precio, refleja la situación de un mercado, cuánto dinero hay disponible, cuál es la oferta de dinero y cuál es su demanda. Entonces, este nuevo intento de hacer una fórmula, entre comillas, técnica, de fijar tasas de interés, parte de un error teórico, que lamentablemente la Junta Monetaria establece que se haga así, pero nace de un error teórico, y es pensar que los precios se fijan en función de los costos. Entonces dicen, la tasa de interés se fija en función de cuánto cuesta el dinero, el financiamiento, el tema operativo de los bancos, en suma, el riesgo, cuál es la utilidad que debería tener, y se fija una tasa de interés. Pero en el mercado los precios no se fijan en función de los costos, se fijan en función de la oferta y la demanda. Ahí tiene usted, economista Arregui, superintendente de bancos. ¿Qué criterio le merece este comentario de Alberto Acosta Burneo en torno a la búsqueda de la reducción de tasas de interés? Él se está refiriendo a la metodología, y lo acaba de decir claramente, a la metodología de bandas. Esta no es de esa metodología. De la que estamos hablando nosotros es totalmente diferente, y es la metodología que utilizan países como, por ejemplo, lo he dicho, los Estados Unidos, como por ejemplo Panamá, como por ejemplo El Salvador, en donde usted que son dolarizados, tasas, ¿no? Que son dolarizados, pero además donde usted ha visto que las tasas de interés, perdón, efectivamente son mucho más bajas. Y son más bajas justamente por lo que acaba de mencionar Alberto, que es que hay más competencia. Y entonces cuando usted tiene más competencia, efectivamente, ¿no es cierto?, usted está ofertando los mismos productos y servicios financieros. Por tanto, las personas ahí se van a inclinar a consumir sus productos y servicios financieros a su conveniencia. Y su conveniencia tiene mucho que ver con el precio, por supuesto. Ahora bien, también es verdad que sí tiene un margen importante los costos que incurren las instituciones para poder hacer la oferta de productos y servicios financieros. No es que no se hace un análisis de los costos, porque si no, nadie produce nada a pérdida, no hay industria que produzca pérdida. Usted cuando compra el pan hay un margen de utilidad, pero también está asociado al riesgo de las operaciones. Y uno de los negocios más riesgosos que existe dentro de las industrias es precisamente el de la intermediación financiera, porque tiene que lidiar entre los calces y plazos de las operaciones pasivas, es decir, de los depósitos y de los ahorros del público, y las operaciones activas, que son las colocaciones a través de los créditos, de los préstamos que se dan. Y luego, este abanico que tenemos de los segmentos de crédito que atienden, por supuesto, a la naturaleza de las actividades productivas y personales de los hogares y de las empresas. Esto es segmento de crédito comercial, consumo, microcrédito, luego tenemos educativo, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Cuándo está lista para presentarle usted al Banco Central esta propuesta de fijación de tasas de interés, economista Arregui? Nosotros hemos remitido ya al Banco Central en estos días, justamente para que el banco también pueda hacer su análisis respecto de esta propuesta que está haciendo la Superintendencia de Bancos, como repito, porque es el Banco Central quien tiene que proponer a la Junta. Pero hemos tenido conversaciones, digamos, a lo largo de este tiempo con el mismo gerente, antes incluso de que sea gerente, en otros espacios, en seminarios, en foros, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que hay el espacio para poder
dialogar alrededor de esta propuesta. Pero siempre será, por supuesto, el Banco Central el que determine si es conveniente o no este estudio y este insumo que ha presentado la Superintendencia de Bancos. Es importante que todas las instituciones que tienen relación con el tema trabajen en función de la búsqueda precisamente de la reducción de tasas de interés, que va a ser un componente importantísimo para la reactivación económica, sin lugar a dudas, de todo el país. Economista Arregui, el tiempo nos impide extendernos. Yo quiero agradecerle por habernos atendido. Saludamos esta iniciativa que seguramente va a ser acogida, va a ser tomada en cuenta por el Banco Central, que es la entidad que deberá en suma fijar las nuevas tasas de interés o establecer la fórmula de cálculo, mejor dicho. Economista Arregui, muchas gracias por habernos atendido. A usted muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.